Cordial saludo. Mi nombre es Germán David Franco López y por medio de este podcast explicaré cómo desarrollé la tercera fase de estudio del proyecto Diálogo y Educación correspondiente a la codificación selectiva, el cual se configuró con el apoyo tecnológico del programa Atlas-T. El análisis e interpretación de la información en esta investigación se llevó a cabo siguiendo una metodología cualitativa rigurosa inspirada en los principios de la teoría fundamentada, con el fin de generar un cuerpo teórico multidisciplinario sobre el papel del diálogo en la formación del docente inicial. Para la realización de la codificación selectiva, se tomó como insumo una primera selección de categorías que agrupaban determinados núcleos temáticos fundamentales. Estos núcleos fueron luego convertidos en subcategorías al agruparlos entre ellos para formar las categorías definitivas. Todo el análisis de la entrevista se estableció en un sistema de códigos correctamente organizado de forma jerárquica, donde la metacategoría que arropa todo el cuerpo de núcleos temáticos fue denominado el diálogo como eje de la formación integral del futuro docente. Las tres categorías más relevantes que se identificaron para la presentación de este ejercicio fueron condiciones y estructura del diálogo, la práctica de mediación dialógica y sentido epistémico y ético del diálogo. La primera categoría se refiere a los obstáculos del diálogo producidos por factores estructurales y condicionamientos dados por la calidad del vínculo humano. La segunda categoría se refiere a la metodología docente, la cual fomenta o limita el diálogo crítico e induce al estudiante a asumir un rol activo o pasivo frente al diálogo. La tercera categoría hace referencia al sentido y el impacto del diálogo. Centra su mirada en el ideal epistemológico y ético del diálogo. Voy a explicar un poco más detenidamente cómo se conformaron estas tres categorías. El análisis interpretativo de la categoría 1, denominada Condiciones y estructura del diálogo, se centró en identificar los factores contextuales que enmarcan la práctica dialógica de la UPEL Maracay, respondiendo al propósito de dilucidar las concepciones sociales, culturales e institucionales que la configuran. Esta categoría se estructuró desde la subcategoría Condiciones estructurales e institucionales, donde se integraron códigos que evidencian deficiencias del entorno. Surgieron elementos limitantes como el tiempo curricular insuficiente y la infraestructura inadecuada, que restringen el desarrollo de un diálogo profundo. A ello se suman barreras institucionales expresadas en la baja exigencia institucional y la carga administrativa del docente, las cuales desplazan la atención de la interacción formativa hacia obligaciones burocráticas. En la categoría 2, el análisis de la subcategoría Prácticas pedagógicas y didácticas del docente evidenció una tensión entre el rol del docente como facilitador dialógico y la persistencia de prácticas monológicas. A ello se suma la subcategoría Socioafectividad y autorregulación en la participación, que revela cómo posturas rígidas o fanatismos deterioran el clima emocional del aula, obligando a los estudiantes a activar estrategias de autorregulación para sostener la participación, interpretadas como mecanismos de supervivencia del diálogo. Y en tercer lugar, la categoría 3, centrada en el sentido epistémico y ético del diálogo, permitió examinar la subcategoría Concepciones epistemológicas del diálogo. Se encontró que la calidad formativa oscila entre un diálogo entendido como construcción de conocimientos y su reducción a transmisión de contenido, donde el dogmatismo se configura como barrera para su función epistémica. Cada subcategoría fue profundizada con interpretaciones que articulan las redes semánticas con el objetivo de consolidar los fundamentos de un corpus teórico situado. En síntesis, los hallazgos confirman que el diálogo
es el eje de la formación integral, pero su práctica está obstaculizada por la rigidez estructural y la persistencia de la docencia monológica. Este cuerpo teórico sitúa las condiciones y estructura como un macroobstáculo, la mediación dialógica como el factor modulador y el sentido epistémico y ético como el horizonte normativo y axiológico. De esta manera, se cumplen los propósitos de la investigación al interpretar las interrelaciones multidisciplinares y al construir un corpus teórico situado que exige la flexibilización de la estructura y el fortalecimiento de la honestidad intelectual como condiciones para un diálogo formativo. Este ejercicio analítico se presenta graficado en el trabajo escrito Actividad Sumativa 3, por medio de matrices categoriales que se pueden observar en las tablas 1, 2 y 3 y redes semánticas integradoras, estas últimas generadas desde el trabajo realizado en Atlas-T. El manejo avanzado de Atlas-T, esencial para generar las redes semánticas y el análisis matricial, permitió pasar de la codificación a la construcción de modelos teóricos visuales, aunque la alta complejidad de la codificación selectiva representó un desafío metodológico significativo. El programa Atlas-T demostró su valor no solo como herramienta técnica, sino como instrumento epistemológico que acompaña la construcción teórica en la investigación cualitativa. Sus funciones de creación de redes, familias de códigos y macrocategorías permitieron visualizar relaciones complejas, estimular la interpretación comparativa y consolidar un pensamiento analítico sistemático. Además, el programa favoreció la trazabilidad del proceso, asegurando que cada vínculo teórico estuviera sustentado en evidencia empírica. La reflexión crítica sobre el proceso de análisis se centró en la gestión rigurosa del vasto corpus de entrevistas asistida por Atlas-T, lo que confirmó solidez a la transitividad de la codificación abierta a la codificación axial, confirmada en la matriz categorial. Las tres categorías principales que mencioné antes se perfilaron con la alta sistematicidad, facilitando la identificación de las dimensiones del fenómeno. No obstante, una limitación crítica radicó en el riesgo de mecanismos o reificación de los datos, donde la facilidad del software para establecer redes semánticas o calcular la densidad de códigos podría haber primado sobre la profundidad hermenéutica del contexto narrativo. El aprendizaje avanzado con Atlas-T fue crucial, especialmente al usar el análisis de coocurrencia de códigos para validar hallazgos, por ejemplo, el impacto de las posturas rígidas en la autorregulación en la participación. Esta aproximación dual, cualitativa y tecnológica, permitió construir un cuerpo teórico situado y mantener una memoria analítica constante, asegurando que la interpretación de las tensiones dialógicas en la UPEL Maracay fuera rigurosa y fiel a la voz de los informantes. Ya para terminar, desde una perspectiva formativa, puedo decir que el trabajo con Atlas-T fortaleció competencias investigativas como la rigurosidad conceptual, la sensibilidad interpretativa y la reflexividad crítica. En suma, el uso de este software se consolidó como una experiencia metodológica y formativa que contribuye al desarrollo de una mirada más estructurada, integradora y consciente del rol del investigador cualitativo en la construcción del conocimiento. Y hasta aquí mi podcast.